Y llegamos a la lección número 4 de este trimestre, en estos posteriores días, el mensaje de Hebreos, y hoy con el tema Jesús, nuestro hermano fiel. Pero no podemos continuar el programa ni el estudio de la Biblia sin antes orar. Paso, Rubén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento especial de estudio de tu palabra. Acompáñanos, Señor, para aplicar en nuestra vida las preciosas lecciones que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, para el estudio de esta semana, como las semanas anteriores, utilizaremos el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. De esta manera queremos empezar la lección y sin más queremos empezar con el motiva. Muy bien, para el motiva, nosotros en esta cuarta lección queremos agradecer una vez más la visita del pastor Enrique Cárdenas y dejamos también el tiempo con él. Pastor Heisen, tuve la ocasión de visitar a los ex héroes de guerra. Mi abuelo José, el papá de mi papito, fue un excombatiente en la guerra de Huepí. Y tuve la oportunidad de presenciar un acto de ceremonia en conmemoración por los héroes, ¿no?, que participaron en esta guerra. Y cuando estábamos ahí, recuerdo, Pastor Heisen, que había un viejito que estaba ahí, que tenía una situación diferente a lo de los demás excombatientes, porque él también había perdido a su hijo en ese mismo combate, solo que él sobrevive y el hijo no sobrevive. Wow. Murió. Terrible. Entonces, cuando las personas se acercaban para darle a él un abrazo, era distinto, porque había muchos en esa fila que también habían perdido un hijo. Y yo notaba que cuando mi abuelo abrazaba a las demás personas que no habían perdido un hijo, bueno, le reciben el abrazo. Pero cuando el papá, el viejito héroe de guerra, había perdido a su hijo, daba el abrazo al otro que había perdido el hijo, era un llanto de mar lágrimas, parecía que se entendía. Sí. Y yo comprendí que es porque él había pasado por la misma situación que el otro. Cuando yo veo a Jesús, veo a alguien que me puede entender, que puede entender mi dolor, mi sufrimiento, porque él pasó exactamente cada una de las cosas que yo he pasado. Y esta semana vamos a recordar eso, ¿no? Vamos a recordar cómo Jesús nos identifica y se identifica con nosotros porque Él estuvo en nuestros zapatos, ¿no? En nuestra propia carne. Muy bueno, muy bueno. Pastor, le animamos a escribir unas historias. El pastor tiene buenas historias, pastor. Yo creo que sería un libro interminable, ¿no? Tiene cantidad de historias. Definitivamente no hay nadie, y eso es un dicho, quizás una frase de un predicador, de un evangelista. Tú puedes tener la plena seguridad de que no hay nadie que te entienda como Jesús puede hacerlo. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos y más, pastor. Peor. Pastor Rubén, Exactamente, ¿no? Incluso tentaciones que nosotros no imaginamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el convertir las piedras en pan no es tentación para ninguno de nosotros. Es una ¿no? tentación cotidiana, ¿no? No es una tentación para nosotros, ¿no? Era pelada de lo divino, ¿no? Pero de esa manera fue tentado Jesús. Sí. La lección 4 de este trimestre, Jesús, nuestro hermano fiel, vamos a estudiarlo como ya hemos mencionado. Vamos a explorarlo y vamos a destacar algunos puntos importantes. Por eso, de esta manera, así empezamos a explorar el texto. Vamos a responder 3 preguntas aquí. ¿Por qué Jesús, nuestro hermano? ¿Sí? ¿Por qué Jesús es nuestro hermano? La segunda parte de esta lección vamos a ver carne y sangre como nosotros, ¿no? Creo que tiene coherencia. Y finalmente veremos la última parte, Jesús como nuestro hermano modelo. Creo que hemos visto varios puntos en la lección, pero es importante esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús nuestro hermano? Y hemos visto a Jesús como el rey, como el creador,
el mediador, el sumo sacerdote, sustentador. Entonces, y ahora viene otro título, ¿no? Otro atributo, Más pero ahora humano, un atributo que podría decirnos no es un atributo tan importante desde el punto de vista de yo ser humano. Digo, ¿no? Viene y me ayuda, ¿quién? Tu hermano. Sí, mi hermano será más grande, será todo, pero sigue siendo un humano. No sé, viene a mi mente ese pensamiento, pastor. Pastor, en realidad cuando nosotros examinamos el Antiguo Testamento, la relación fraternal, la relación de hermanos, implicaba mucho más de lo que ahora implica la relación de hermanos, ¿no? Y había ciertas obligaciones civiles, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? El levirato, por ejemplo, ¿no? Sí, es una ley interesante. Si fallecía, digamos, uno de los hermanos, el otro, el hermano mayor, el hermano más próximo, tenía que tomar como mujer a la mujer viuda, ¿no? De su hermano. Entonces lo que tenía que hacer es propiciar una descendencia que sería para su hermano, y la heredad sería de su hermano, y entonces tenía que compartir una heredad. Era una cantidad de leyes alrededor del vínculo del hermano. Hay otra declaración, por ejemplo, cuando vamos a Levítico 25:25, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces había una obligación también para recuperar la heredad. Legalmente y en la cultura hebrea o judía, Pablo está utilizando un concepto está utilizando conceptos y argumentos que sí entienden los judíos. Que los judíos entienden. Claro, por eso le decía, ¿no? Para nosotros hoy, dice, pero Jesús, mi hermano, o sea, yo pienso en mi hermano carnal. En nuestro tiempo, el deber de hermano en gran parte es deber moral. Sí, es moral. En ese tiempo era deber civil. Pastor, inclusive en el tiempo de los romanos ya, o sea, en el tiempo de Pablo, había una ley que era la tutela impeburum, que era una ley que hacía que el padre, al fallecer, el hermano mayor generalmente, tomaba la tutela, la custodia de los hermanos menores, y toda la herencia que les correspondería a esos menores quedaba bajo la custodia del mayor, hasta que ellos cumpliesen la mayoría de edad, donde ya ellos pudiesen recibir la herencia, ¿no? Entonces el tutor hasta esa fecha era el claro, mayor. creo que en esos tiempos también funciona así, solo que como dice el pastor Rubén, no es tan legal, ¿no? O sea, si el hijo, si el hermano finalmente no quiere cumplir ese rol, no hay un tema legal, ¿verdad, pastor? ¿O me equivoco? Bueno, en algunos casos creo que sí. Si se trata de herencias, sucesiones intestadas, hay todo un tema allí, un proceso. Pero debe estar escrito, pastor. ¿Cómo es ahí? Si es sucesión intestada, tienen que llevar un notario para poder resolver ese tema, ¿no? Pero si me niego como hijo en ese tiempo. No puedes. Pastor para abogado también. No, pero es que el caso es que de familia muy cercana has tenido que ver el tema de la sucesión intestada, ¿no? Interesante. Entonces todos tenemos que estar, todos tienen que estar de acuerdo y firmar, es un tema. De paso también el pastor Enrique está tomando un punto de vista del tema romano que quizás es muy diferente al judío. Aunque el derecho romano es base del derecho occidental. Y ahora nuestras leyes están occidental, ¿no? Ahora, entonces es, para ir al desarrollo, ¿no? Entonces es importante entender el concepto de un hermano en los tiempos bíblicos, básicamente en la cultura judía. Sí, el hermano primogénito, el hermano con el deber de ayudar a su hermano en la pobreza, por ejemplo. Y allí es importante porque habla de la palabra redimir. En el caso de que una persona se haya vendido como esclavo, tenía una deuda muy grande. ¿Qué es lo único que tenía? Su capacidad de trabajo. Se vende a sí mismo. Y entonces queda allí como esclavo, ¿no? Llega la posibilidad de que el hermano pueda pagar la deuda para salvar o para redimir a aquel que se había vendido como esclavo, ¿no? Entonces, es decir, el ser hermano generaba obligaciones morales y también obligaciones legales. ¿No? Interesante, ¿no? Interesante es pensar que hoy en día cuando pensamos en el tema de la redención, ¿no, pastor? Sí. Ese acto maravilloso de cómo Jesús puede redimirme, cómo Jesús puede entenderme desde el punto de vista humano, ¿no? Tal vez como teólogos, hablando un poquito más de la teología práctica, ¿no? Qué mejor que explicar a Jesús en la teología práctica que hablando de Jesús hombre, ¿no? Quien puede entenderme en todos mis dolores, en todas mis carencias, en todas mis necesidades, porque Él estuvo ahí. Me va a hablar de pobreza, Jesús me entiende, porque Él fue pobre.
porque no tuvo que comer. Me habrá hablado del sufrimiento. Que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora, pastor Rubén, pastor Enrique, usted no tiene hermanos, ¿no? Yo no tengo hermanos carnales, somos hermanos en Cristo, pero soy el hijo, soy el único, el primogénito. Ah, unigénito. El unigénito, inclusive, sí, porque ni el primogénito, el unigénito. Unigénito, bueno. Ahora, ¿por qué digo esto, no? Porque nosotros tenemos hermanos, pastor Rubén, y nos hemos sentido alguna vez también protegidos por los hermanos. Sí. Si no usted era protegido, también era quizás el protector, ¿no? Sí. La relación de los hermanos es una de las más interesantes, ¿no? Porque mientras estamos juntos, los hermanos frecuentemente, por la cercanía, por la convivencia, frecuentemente tenemos dificultades con los hermanos, ¿no? No es raro los hermanos que han estado peleando allí de niños, hermano con hermana también, ¿no? Entonces es frecuente eso, Yo tengo ¿no? dos hijitos, ¿no? Génesis y Ariel, y sí. Se dan, Sí, ¿no? Yo también. claro. No se dan, pero sí están ahí siempre. Pero en el momento, en la hora de la hora, hermano. se sabe que es tu hermano, que puedes contar con él, ¿no? Ahora, por ejemplo, mis hermanos estamos a distancia. Tengo un hermano que vive en Filipinas, así que miles de kilómetros del Perú. Y sin embargo, el lazo de hermandad nos une más allá de la distancia, ¿no? Nos encontramos como si el tiempo no hubiese pasado, con mis hermanas también, Berta y Alicia. Así que el lazo de la hermandad Es inquebrantable, ¿no? puede ser que tenga sus momentos Bemoles. difíciles, sus bemoles, también tiene sus sostenidos, pero por lo general nosotros encontramos que sabemos que ellos van a estar ahí cuando nosotros los necesitemos. Ahora, un hermano era bíblicamente un redentor, ¿no? Funciona, y Pablo está hablando también del hermano Jesús como un redentor que nos... Pero también de ese... ¿Por qué les preguntaba del tema de los hermanos? Porque en algún momento, yo soy el hijo mayor, y tenía compañeros que cuando... Yo no estudié en colegio adventista, ¿no? Cuando tenían dificultades con otros chicos, otros compañeros, decían, no, y lo voy a decir a mi hermano, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Yo quién le voy a decir? Porque yo no tenía hermanos, ¿no? y mi hermano menor sí podía decirte que tiene un hermano mayor. Entonces yo siempre así... Querías tener un hermano mayor. Me hubiera gustado tener un hermano mayor, ¿no? Que me defienda. Y también el hecho de que sentirme orgulloso de mi hermano mayor. Sí. No de que es fuerte. Sentirte etc. protegido, ¿no? Pero yo tengo mi hermano menor que yo puedo decirlo que en muchas ocasiones me ha dicho que se siente orgulloso, y de niños inclusive, ¿no? Cuando yo era era mayor, por cierto, era pequeño, y él me venía y papá, este hermano, ¿no? Y se sentía en cierta forma protegido y hasta admirado, no sé, se quería vestir como yo, quería inclusive comer de la misma forma, etcétera, etcétera, ¿no? Era como una especie de modelo. Ahora, pastor, la noticia linda en el estudio de esta semana es que aun cuando uno no haya tenido hermano mayor, porque fue el mayor de los hermanos, encuentra que Jesús es su hermano mayor. Jesús es Claro, mayor. entonces, y este hermano, para completar la idea, pastor Rubén, es un hermano que no se avergüenza. Dice ahí, de llamarse hermano nuestro, capítulo ¿no? 2, 11, que no se avergüenza. de Lo leemos, llamarse pastor, aquí. Hermano nuestro. Dice Esto es así. impresionante, ¿eh? Qué maravilla. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice. Ahora, ¿por qué la vergüenza? Hoy vamos a analizar el tema de la vergüenza, pastor. ¿Qué estaba pasando? Los judíos realmente experimentaban vergüenza. es muy posible, ¿no? Claro, cuando nosotros analizamos la historia del cristianismo, pensamos que los mártires, la mayoría eran mártires fieles. Y entonces pensamos idealistamente que todos los cristianos eran fieles, perseguidos, y todos no negaban su fe, y todos fueron perseguidos y muertos así, ¿no? Pero yo sospecho que la gran mayoría o estaba en una posición parte, ¿no? neutral o negaron al Señor. Pasaron momentos difíciles. Es que no son diferentes de nosotros. ¿Qué pasaría ahora si se desatase una persecución? ¿Serían la mayor cantidad fieles o la menor cantidad sería fieles? ¿No es lo mismo anteriormente? Es verdad que hubieron mártires, pero con toda seguridad hubo gente que llegó hasta avergonzarse de ser cristianos. Ahora, eso, ¿no? En esa dirección, o sea, es relevante esta declaración de Pablo. Recordemos que está en
sermón, yo estoy imaginando ¿no? una persona está predicando y diciendo, ¿no? Como a veces decimos los predicadores, ¿será que en esta hora alguien se siente que se avergüenzan de nosotros? La gente, tu papá se avergüenza, tus vecinos se avergüenzan. Déjame decirte que Jesús no se avergüenza. Qué lindo. Amén. Amén. Uno puede, por ejemplo, pensar, ¿no? Si en mi línea genealógica yo tengo, por ejemplo, un antepasado que sea un pirata, o un antepasado que sea un delincuente, o alguien que ha estado en la cárcel, de repente yo me avergonzaría, ¿no? Trataría de evitar ser relacionado con esas personas, ¿no? Me relaciono. ¿No? Y de alguna manera Jesús, nuestro hermano mayor, nosotros pecadores, nosotros lejos de Dios, haciendo todo lo que hacemos como humanos, y sin embargo la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué maravilla, qué lindo. Ahora, en esa segunda parte, recuerden que en la segunda parte estamos viendo acerca íbamos a ver acerca de que Jesús es como nosotros, ¿no? Porque dice, es carne y sangre como nosotros. Esa es la pregunta, ¿no? Claro, ¿qué se va a avergonzar de nosotros si también es como nosotros? Claro. ¿Y hasta qué punto es igual que nosotros, Pastor Rubén? Bueno, qué tremendo, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos muestra el nacimiento de Jesús, lo muestra en el lugar más humilde, de la familia más humilde que se puede pensar. Como para poner un cero, ¿no? Claro. Y de ahí para arriba. Sí, porque... no creo que haya para abajo ya. No, ya. Porque creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿no? ¿Quién ha nacido en un pesebre? Bueno, si Jesús hubiese nacido en el palacio, o si hubiese nacido como un rey, para él hubiera sido humillación. Pero nosotros hubiésemos visto, bueno, pero él nació en un palacio, como Buda, ¿no? Que nació en la clase alta, o Francisco de Asís, que nació en la clase alta. De Alcurnia. Claro, de Alcurnia. En el cambio, Jesús vino y nació entre los más desposeídos, ¿no? Entre los más pobres. Nació en un pesebre. Y a partir de eso, entonces, nosotros decimos, podemos identificarnos con Él, ¿no? Puedo identificarme con Jesús porque Él se identifica conmigo. Ahora, el texto dice, pastor, Hebreos capítulo 2, versículos 9, 14 al 16 y 10, 5 al 10, que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Exacto. Era la única manera, no había manera. Ahora, viene mi pensamiento, pastor, lo que usted dice, ¿no? Y vamos a ir cerrando este pensamiento para pasarnos a Jesús como nuestro modelo, nuestro hermano modelo. Puede que estemos pensando allí, ¿no? De tiempo en tiempo, cruza Pastor Enrique, Pastor Rubén, la idea de que Jesús era un revolucionario, ¿no? Y hasta a veces es relacionado con algunas ideologías, pues, que son muy contrarias a la Biblia. Y presentan esta faceta, ¿no? De que Jesús era el humilde, que Jesús entonces estaba a favor de los menos desfavorecidos, de los pobres. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre no relacionarlo con ideologías que odian a los ricos y que están supuestamente a favor de los pobres, ¿no? Bueno, lo primero que podemos ver es que el ser humano le encanta dividirse, le encanta odiarse. Etiquetar, ¿no? También. Le encanta etiquetar. Bueno, entonces o eres de los míos y somos los buenos, y entonces, o si no, eres de los malos. Y entonces etiquetamos buenos y malos, ¿no? Y entonces están ya los ricos, los extranjeros, pobres, gentiles. Los gentiles, es decir, colocamos etiquetas. Tengo la impresión que si todos los seres humanos fuésemos de la misma nacionalidad, de la misma raza, tuviésemos los mismos ingresos económicos, ya inventaríamos alguna razón para odiarnos. Porque es el corazón humano, es la naturaleza humana la que está propensa para odiar. Entonces necesitamos una transformación completa en nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando Jesucristo viene, Él viene y nace entre los judíos, Él nace entre los pobres, pero jamás tiene un mensaje de rencor o de resentimiento contra aquellos que no son judíos o contra aquellos que no son pobres, ¿no? O contra los ricos tampoco. O contra los ricos, ¿no? Aunque a veces tuvo que censurar algunas actitudes, ¿no? Él jamás estuvo en contra del ser humano, sino vino para salvarlo, ¿no? Sí. Como alguien dijo por ahí, tratando de hacer gala de sus etiquetas, no, Jesús era comunista. No, ni Jesús ni era ni comunista ni demócrata, ¿no? Él era Cristo, era único, ¿no? Y su mensaje es único, universal, ¿no? Ahora, no le he dicho yo, disculpen ahí los que nos ven, no le he dicho con ánimo
de también polarizar Exactamente. al público. Nosotros somos cristianos, ¿no? Cristianos. Y bíblicos. Por lo tanto, no hay lugar Ese es para, ser bíblico, es el peor. para ninguna ideología más allá de la Biblia. bíblica. Pero es importante, pastor, destacar, ¿no? Porque a veces como Jesús fue como nosotros. Pero ¿en qué sentido fue como nosotros? Por eso le decía el equilibrio, pastor Rubén. Fue como nosotros desde el punto de vista de la naturaleza humana, es decir, fue plenamente hombre, sin pecado, Fue tentado en pero todo. plenamente Tentado hombre, en todo. fue tentado en todo. Entonces, comparte con nosotros, por ejemplo, el hecho de sentir sueño, el hecho de caminar y cansarse. El creador Dormía. de todo. Se cansaba en el bote, estaba dormido. Así es, dormía en el bote Sí. o necesitaba Sí, estaba dormido. alimentarse. Entonces, ese tipo de situaciones son conocidas por Jesús, ¿no? Él, por ejemplo, creció Lloraba. dentro de una familia, por lo tanto supo lo que era amor de padre, lo que era amor de madre, Amén. supo lo que era haber sido señalado, porque en aquel tiempo se veía a Jesús como que era hijo ilegítimo, ¿no? Y había una fama que incluso en el, Hijo de un bastardo, le dijeron. sí, incluso los fariseos trataban de desvirtuar, ¿no? Y entonces, es decir, supo ser alguien discriminado, alguien señalado, Traicionado por alguien Judas. traicionado. De manera que si nosotros experimentamos eso mismo, pues Jesús experimentó también. Y por eso es que se convierte en alguien que puede sacarnos de esa situación, porque la conoce efectivamente, en carne propia, ¿no? Pastor Rubén, ¿qué le diría usted, por ejemplo, o Pastor Heisen, ¿no? ¿Qué le diría usted a un muchacho que le dice, pastor, ¿cómo Jesús puede entender a mí si yo soy drogadicto? Si yo soy un alcohólico, yo consumo heroína. Jesús no consumió heroína, Jesús no consumió droga. ¿Cómo podríamos responderle a un jovencito Claro, que tiene... ¿qué es lo que da origen qué es lo que da origen a la necesidad de entrar en la droga o El vacío, ¿no? Claro, hay una causa, ¿no? Hay una causa que es lo principal allí que nos lleva a buscar este tipo de experiencias. A llenar la ese insatisfacción, ¿no? Que son propias de la naturaleza humana. La droga es el detonante, no hay una ¿Cierto? causa. Claro, entonces lo que Jesús vino a hacer es experimentar la propia naturaleza humana. La Y entonces depresión, el Él dolor, el pudo, sufrimiento. a través de la naturaleza humana, experimentar ciertas cosas sin pecado, Sin pero pecar, que le sin pueden pecar. ayudar a entender lo que es la propia naturaleza humana, ¿no? A mí me gusta ilustrar al pastor de esta manera más o menos, ¿no? Es como que yo estoy caminando en el desierto y piso un foso de arena movediza. Entonces yo me comienzo a hundir. Cuando de pronto hay una persona que está por tierra firme, caminando, pasando, ¿no? Y yo le extiendo la mano y le digo, por favor, ayúdame. Una de dos. Yo dejo que él se quede en la tierra firme y me dé una mano, me lance una soga o algo. O preferiría que esté conmigo en el lodo, entendiéndome, sufriendo, para que al final se hunda conmigo. De ninguna manera. Yo prefiero a alguien que está en terreno firme, que me pueda dar una mano y sacarme, ¿no? Claro. Cuando entendemos a Jesús, entendemos a alguien que entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, porque lo pasó, porque lo vivió, pero que está en tierra firme porque nunca pecó, ¿no? Y que siempre Exactamente. podrá sacarnos. Sí, Ujú. porque para extender la mano a alguien se necesita de alguien que sea un salvador, ¿no? No alguien que necesite un salvador, ¿no? Exacto. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículos 10, 17 y 18, no sé si podrían ayudarme. 2:10, 2, 10, 17 y 18. 17 y 18. Nos habla acerca del sufrimiento de Jesús y bueno, en el día miércoles ¿Lo dice, leo? perfeccionado a través de sufrimientos. ¿Lo leemos? ¿A qué se refiere? Pues sí puede leer, por Sí, favor. dice así, Pastor Rubén. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados de su pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Tremendo, ¿no? Interesante. Pastor Rubén. Tal cual, ¿no? Sí. Pastor Rubén, dice acá, ¿no? Me gusta este pensamiento, dice, el apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que ser perfecto a Jesús. Esa expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Esto significa que Jesús
no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Tremenda. Sí, alguno podría decir que ser perfeccionado daría a entender entonces que Jesús no era perfecto, ¿no? Y entonces algunos dicen, sí, es cierto. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tenía Jesús? Jesús tenía la experiencia de la soberanía, la experiencia del dominio. Siendo soberano del universo, Jesús podía decir cualquier cosa y los ángeles corrían a cumplir sus... Claro. ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de Jesús? El aprendizaje de Jesús es que siendo el soberano de todo, viene a la tierra para servir, para obedecer. El aprendizaje que Él tiene es propio de su naturaleza humana, de la obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, si bien es cierto, siendo Dios sobre todas las cosas, Él tenía el dominio pleno, pero en ese momento, cuando Jesús viene a esta tierra, Él aprende como ser humano a sujetarse plenamente a la voluntad de Dios. Y en eso nos marca un camino, ¿no? En ese sentido se perfeccionó en la obediencia, porque vino como ser humano y como Dios no necesitaba perfeccionarse, pero como ser humano, Él tenía que sujetarse a la voluntad del Padre. Es tremendo, ¿no? Muy bien, en la tercera parte de la lección, de esta lección, queremos destacar a Jesús, nuestro hermano modelo. Hablábamos hace un momento, comentábamos acerca de que los hermanos a veces buscan modelos, ¿no? Sí. Y sí, en cierta forma el padre es un modelo, pero también muchas veces los hermanos. Y la lección de manera interesante dice el hermano como modelo. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo. Pastor Rubén. Sí, creo que nosotros debemos ser muy claros respecto de qué es lo que significa que Jesús sea nuestro ejemplo. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido, no? Porque uno podría cometer el error y pensar que si Jesús es nuestro ejemplo, entonces yo tengo que seguir lo que hacía Jesús para yo poder vencer el pecado como Él venció el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo venció el pecado? Bueno, si Jesús se sujetó a su Padre, Él, y de esa manera Él pudo vencer el pecado, escrito está, en fin, todo eso, ¿no? Y es cierto, Jesús es nuestro modelo en el sentido de que aspiramos a tener un carácter semejante al de Cristo, y en la convivencia con Él vamos a tener un carácter semejante al de Él. Pero ser modelo no quiere decir que yo tengo que hacer exactamente lo mismo que Él hizo para yo poder ser salvo, porque en tal caso yo tendría que morir como Cristo murió. Jesús no es mi modelo en el sentido de yo hacer lo que Él hizo para ser salvo. En el caso de la salvación, Jesús es mi Salvador. Es como si, por ejemplo, una persona entra, digamos, se está ahogando, ¿no? Se está ahogando la persona y viene el salvavidas y llega hasta donde está cerca tuyo y te dice, mira, para que te salves, haz exactamente lo mismo que yo hago. Nada con una mano, luego la otra mano, y entonces así poco a poco va a salir, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a ser tu modelo, sigue exactamente lo que yo hago y entonces te vas a salvar. No ese es el modelo de Jesús. Lo que hace Jesús es lanzarse al agua, agarrarnos y sacarnos de la situación. ¿No? Entonces, en el caso de algunas personas dicen, sí, pero en ese caso entonces Jesús no estaba en el mismo nivel que nosotros, ¿no? Porque Jesús entonces, al no tener propensión al pecado, entonces Él venció el pecado en superioridad. Bueno, sí, porque Jesús no tenía propensión hacia el pecado, ¿no? Y eso es real. Solamente Satanás está infeliz de que Jesús tenga un nivel de superioridad. Pero si yo quiero ser salvo, yo quiero que mi Salvador tenga todas las ventajas posibles, ¿no? Claro. Para salvar. Aún así, siendo como es, pastor, era una desventaja. Porque mire, imagínese usted en la condición inmaculada de Jesús, ¿no? Pensando en Eva, ¿no? ¿Quién tendría menos posibilidad de caer o de cometer un error? Una persona que ya tiene maña pecando y que después conoce a Cristo y gracias a su poder ya no cae, o alguien que nunca fue tentado en eso. Obviamente Eva más fue engañada que otra cosa, no más que tentada, en realidad fue engañada, ¿no? Y eso es lo que dice el texto en 2 Corintios 2 también, ¿no? Pero lo interesante que es, pastor, es venía la pregunta, ¿no? En cuanto a la tentación, pastor, ¿no? Dice que Jesús fue tentado en todo, lo que hemos leído el texto. ¿A qué se refiere cuando dice fue tentado en todo específicamente? ¿Será que Él tuvo las tentaciones sexuales? Y me dijo un joven un día, ¿será, pastor, que Jesús también fue tentado en el sexo?
igual con nosotros. Pastor, quizás nos puede un poquito ilustrar ese tema. ¿Por qué me deja las preguntas difíciles? Mira, el pastor Enrique pasó de entrevistado a entrevistador. Ahora le va a preguntar al pastor Jesús. La costumbre ya son 4 programas. No me acostumbre ya. Pastor, mire, pero la pregunta es interesante. Pastor, por favor. No, solo comentarla allí, efectivamente, ¿cuándo algo se convierte en tentación para una persona? Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Se convierte algo en tentación para una persona cuando de su propia propensión al pecado tiene una tendencia a eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, si me ofrecen un whisky, no es tentación para mí. Exacto. Porque whisky no me llama para nada la atención, ni cigarro, ni nada. Pero otro tipo de tentaciones tengo también, como todo ser humano, ¿no? Claro. Y Satanás conoce exactamente cuál es el tipo de tentación que va a hacerme caer. ¿No? Él conoce mejor que nadie, ¿no? Entonces las tentaciones de Satanás son personalizadas, son hechas ex professo, son a la carta, no son específicamente para una persona. Por lo tanto, él sabe cómo me puede hacer caer y puede revolcar mi vida. Por eso Jesús, por eso es que Jesús, la tentación sexual, por ejemplo, para él, vida inmaculada no era problema. La tentación de robar no era problema para Jesús. Pero por eso es que Satanás, cuando lo tienta, ¿cómo le dice? Con el pan, ¿no? Dice, si eres hijo de Dios, convierte estas... Sabía el diablo. Claro. Es una de las preguntas interesantes porque sabe, pastor, en las tentaciones que Satanás le hace allí en el desierto a Jesús, ahí se revela que era tentación para Jesús. Claro. Porque no le presentó, pues, como bien mencionó aquí, un sexo o alcohol, qué sé yo, una fiesta. No, pero Jesús no era tentación eso. Entonces, y acá viene otro tema de reflexión, ¿no? Yo sé que el tiempo se nos acorta, pero aquí viene una pregunta de reflexión, pastor. Ya pues, imaginemos que Jesús, fue tentado en todo, ¿no? Y aún no puede ser nuestro ejemplo para nosotros, como algunos dicen, porque Jesús tenía ventajas. ¿De qué sirve que nosotros, o sea, qué pasaría en el peor de los casos si nosotros caemos en tentación y pecamos? ¿Qué pasaría? Bueno, el apóstol Juan dice exactamente, si alguno hubiese pecado, abogado tienes. Correcto, entonces, al fin y al cabo, pues, ¿qué te haces? Como dice, ¿no? Los seres humanos nos inventamos problemas, porque justamente de eso, esa parte, pues, ¿no? El mensaje de Pablo va justamente a eso. En el hipotético, ya tanto luchas, ¿no? Que Jesús fue nuestro ejemplo, Jesús puede ser nuestro ejemplo, que él tenía ventajas, desventajas, lo que sea. Ya pues, Heisen, pecas. Abogado. No estoy diciendo que debemos pecar, ¿no? Pero tenemos abogado Jesús. No hay algo trascendente después, ¿no? Que, claro, hay consecuencias en el pecado, pero no es que se va a morir la raza humana, ¿no? Y ahí iríamos también a un tema controversial que podemos tocarlo también. Pero es importante. Pero para cerrar la idea, pero en cambio Jesús era pues una carga, pues la tentación de Jesús era una tremenda, porque yo podía, entre comillas, darme el lujo de errar, de pecar y de caer. Jesús. Entre comillas, dicen, no estoy animando a pecar acá a nadie. Pero Jesús no, pastor. Claro, y ahí radica mi pecado no significaría el fin de la esperanza de la humanidad. Correcto. En cambio, el pecado de Jesús significaría el fin de la esperanza de la humanidad. Por eso es que Jesús fue tentado en todo y no pecó. Cuando dicen en todo, es todo. Pastor, que dice, ponte a pensar, ¿no? O sea, pero todo lo que era tentación para él. Lo que era tentación para él. Hay que quedar claro, ¿no? Sí. Ahora, hay aquí la idea de la última generación. ¿no? A ese iba a llegar. El perfeccionismo. Claro, ¿qué pasará entonces en la última generación? Hay innumerables citas donde se habla acerca de la impecabilidad de la última generación, ¿no? Pero que también creo que responde a un equívoco, que nosotros debemos diferenciar muy bien. Una cosa es que la última generación pueda vivir sin pecar porque ya no tiene propensión hacia el pecado, que no es posible, porque hasta que venga Jesucristo, solo en la venida de Jesús seremos glorificados. O sea, habrá propensión hacia el pecado hasta el final. Y otra cosa es que el cristiano va a ser victorioso por su dependencia de Jesucristo. Exacto. Solamente en Jesús podemos obtener la victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Exacto. Y entonces esa será la manera como la última generación vivirá. Vivirá tan cerca de Jesús que será victoriosa sobre el pecado. Exacto. No por sí misma, no habrá inherentemente ninguna fuerza para vencer la tentación. Es
por la cercanía de Jesús, que será victoriosa esa última generación. Ahora, ese tema es muy complejito. Complejo si uno quiere hacerse complejo, ¿no, pastor? Porque en realidad es tan sencillo como la comunión y la dependencia de Jesús. ¿Sabe usted cómo me quedo con esa palabra, pastor Enrique, el pastor Rubén dijo, ¿no? Los seres humanos somos especialistas en inventarnos problemas. Miren, si no hay, los inventamos. Nos creamos mundos y bolas, ¿no? Estuve hace algunos días conversando con una persona que me decía, con el tema de la vacuna, por ejemplo, ¿no? De la vacuna. Me dice, no me puedo vacunar y no me voy a vacunar. Le digo, pero tú tienes que viajar. Y no, pastor, no voy a vacunarme, así me tengan que matar, no me voy a vacunar. Que se respeta, ¿no? Yo siempre creo en la libertad y cada uno tiene. Solo que, y me decía que el tema de la libertad, que yo lo apoyo, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero después me comenzó a hablar de un tema ya que afecta ya no solamente a ese tema de libertad, sino que entró en un terreno de pecado. Pastor me dijo, ¿no? Allá si otros no permiten que los cuerpos y que permiten que sus vidas sean experimentos para la marca de la bestia, pastor. O sea, ya están entrando en otro terreno, ¿no? Y te digo, me dice, pero porque va a ser así, entonces usted está sirviendo, pastor, como un experimento de gente que está experimentando cómo va a ser como un simulacro. Un simulacro de la población. Y usted está allí, pastor, siendo parte de eso. ¿Cómo va a dejarse usar? Entonces ya no se iba a llegar por el tema de las vacunas, así que creo que debemos puntualizar bien ¿cómo pasar de algo médico a algo teológico? Claro. Correcto, entonces, por eso nos inventamos problemas de temas tan... Entonces ahora cuando hablamos del perfeccionismo igualito, ¿no? No, pero ahora tenemos que, ya que tocaste el tema de las vacunas, pastor, necesitamos hacer un breve comentario. La Iglesia Adventista recomienda la vacuna, pero deja que cada miembro tome su decisión. Por siempre. Es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí hay responsabilidad para poder tomar la vacuna como decisión personal, pero quiero hacerles una reflexión. Cuando los niños nacen y hasta los 2, 3 años de edad, ¿cuántas vacunas llevan los niños? Al menos unas 6 u 8 vacunas. Llevan 12, mijito, van 12. Sí, entonces son varias vacunas. 12. Claro, entonces quiere decir que la vacunación no es algo nuevo, ¿no? El tema de las vacunas es algo están experimentando. Sí, incluso en el caso de Elena de White también, ella habló acerca del tema de la vacuna en el tiempo de la viruela, ¿no? Entonces no habló en contra y hay ciertas evidencias, por lo menos del hijo, en una carta que darían a entender que ella también fue vacunada, ¿no? Claro. Entonces, es decir, el tema de la vacuna no tiene que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con algo claro que tiene que ver con la ley de Dios y el cuarto mandamiento, ¿no? Por eso le decía que, gracias pastor, muy propicio, que quizás no estaba en el guión, hay que ser honestos. Pero vale. Pero, pastor Rubén, es importante esto, ¿no? Esta persona que me decía, no, pastor, usted está sirviendo como un ensayo de lo que va a ser más adelante. Yo me quedé pensando, porque ¿cómo podemos nosotros inventarnos cosas, ¿no? Por eso viene la palabra preocupación, ¿no? Estamos ocupando antes de tiempo, cuando nos ahorraríamos todos esos detalles simplemente aprendiendo a leer bien la Biblia, es leer los espíritus de profecías, y como decía, pues, la importancia del contexto, ¿no? Del contexto. Elena de White escribe en un tiempo, para un contexto. No podemos tomar textos aislados así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos ya a terrenos a presuponer o imaginarnos, a querer poner palabras que no corresponden al mensaje central de la Biblia, pues nos vamos a perder, ¿no? Por eso viene ahí los movimientos de perfeccionismo, como tantos otros. Pastor, para cerrar entonces, Jesús puede muy bien ser nuestro ejemplo. Y uno de los propósitos de la elección uno de los propósitos de la venida de Jesús es para ser nuestro ejemplo también, darnos el ejemplo de cómo depender de Dios para encaminarnos en la vida cristiana. Sí, Jesús claramente nos ha dado para seguir pisando, ¿no? Él viene a decirnos que
explícitamente dice, ¿no? Ejemplo os he dado. Ejemplo se da. Entonces es nuestro ejemplo, sí, pero en relación con la salvación, Jesús no viene a mostrarnos cómo salvarnos, Él viene a salvarnos. Es diferente, ¿no? Tremendo. Él nos enseña el cómo en la salvación. Con esa declaración, pastor, ya terminamos la lección. Ya se ruega. Ese es el propósito. ¿No? Y aquel que está pensando en mirar a Jesús y querer ¿Cómo hacer hago? todo lo que Jesús Es hizo. imposible porque tendría que morir y tendría que resucitar. Y tendría que ¿no? nacer encarnado, ¿no? Claro, eso es imposible. Amigo, Jesús vino tendría que a nacer encarnado. entrar y rescatarnos. ¿no? No, y Eso para empezar, para empezar tendría que Tendría nacer como Jesús encarnado, nació. claro. Exactamente. Y ser Cristo. No hay manera. Él Entonces, es por único. eso es que esta lección, como bien mencionaba aquí el pastor Rubén, el pastor Enrique, es esa. Jesús no vino, es nuestro hermano porque Él no vino a enseñarnos cómo salvarnos, sino que Jesús vino a salvarnos. Así es. Y en ese proceso vino a darnos ejemplo, pero no de qué ¿Cómo cosas salvarse? hacer, sino de la dependencia que Él tuvo en todo tiempo, pastor. Exactamente. O- Ejemplo en oración, ejemplo en el estudio de la Biblia, En ejemplo predicación. ejemplo en la relación Testimonio. con las personas. Ejemplo en trato, Predicación. ejemplo en respeto, ¿no? Ejemplo En amor. en muchas cosas Amor. más, en amor, ¿no? A veces queremos solamente destacar un lado de Jesús y una hermana dice, pero Jesús entró al templo y votó a la gente y la hermana quería votar a los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces le digo, pero Jesús, ¿por qué no ves la parte donde Jesús le dijo, vete y no peques más y la abrazó, ¿no? O sea, queremos a veces hacer las Queremos cosas. a nuestras emociones aplicarle el texto bíblico, ¿no? Y no funciona así. Hay un contexto en el que Jesús dijo también, ¿no? Bueno, ya no estamos acá con el tiempo. Se acabó. Pastor Rubén, palabras finales en esta cuarta lección de la... No, simplemente agradecer a Dios porque proveyó en Jesucristo a nuestro hermano mayor, ¿no? Que puede ser el protector, el que nos señala el camino, el que nos orienta y la alegría de que sea El que nuestro nos Salvador. entiende también, ¿no? Sí. Y el que nos salva. Pastor El que nos salva. Enrique. Mirando ahí El en que la nos salva. cámara a una persona que quizás no ha tenido un hermano, como ya mencionábamos, pero que quizás en su vida cristiana ve que hay de fracaso en fracaso, de luchas, de derrotas. ¿Y qué esperanza podemos tener en Cristo Jesús como un hermano? Simplemente confiar en Él, ¿no? Si de pronto en este momento yo le estoy hablando de un amigo que se siente derrotado en su vida espiritual, siente fracasado, siente que está luchando con una tentación tal vez. Yo estaba predicando en un colegio y un muchachito de 15, 14 años vivía atado a la masturbación. Y me decía, pastor, no sé qué hacer. ¿Tú eres adventista? Sí, yo soy bautizado. Le estaré hablando a un joven que está luchando con una tentación así, o está luchando con algo que no puede. Confía en Jesús, acércate a Él, depende de Él, porque no es cómo te salvas, Él ya te salvó, depende de cómo tú te conectas con Jesús. Mientras más cerca estés de Él, mejor. Tu hermano mayor te entenderá y te dará la salida. Muy bien, con estos comentarios vamos a dar pase a las preguntas de aplicación. De aplicación, Pastor Rubén, hemos tocado algunos, quizás nos hemos desviado un poco del tema, pero era preciso, Pastor. Yo creo que Dios dirige nuestro programa. Sí. El Espíritu Santo. Tenemos aquí, Pastor, preguntas de aplicación. Mire, dice lo siguiente. Estamos aquí. Si Cristo estuvo sujeto a la obediencia y la aprendió en su experiencia humana, ¿qué importancia tiene la obediencia para nosotros, Pastor? Bueno, si Jesús obedeció, imagínense nosotros cuánto más necesitamos obedecer, ¿no? Él vino a darnos un ejemplo en ese sentido, de obediencia también y de dependencia de la voluntad del Padre. Basada en el amor, ¿no? Porque dice, si me amáis, guarda mi mandamiento. Y todo lo que desprende el amor es... Pastor Enrique, ¿por qué crees que los seres humanos tenemos una reacción semialérgica a obedecer a casi cualquier autoridad? ¿Cómo crees que podríamos curarnos de una reacción negativa similar para someternos a la autoridad divina? Volvemos a decir, Jesús es la medicina que te cura de todos esos virus, ¿no? El pecado, nuestra naturaleza humana es desde que fue concebida en nuestra vida, quiere la independencia, mejor dicho, de Dios. No queremos que Dios nos diga qué hacer con nuestra vida,
Ni que nadie nos diga, por último, ni nuestros padres, ni las autoridades, somos rebeldes por naturaleza, contumaces por No, naturaleza. yo creo que el pastor Montero nunca fue rebelde de niño. ¿Pastor seguro? Rebelde sin causa. Es nuestra naturaleza. Y solo en Cristo, ¿no? Se puede vencer. Qué lindo, realmente una lección muy, muy importante. Vamos entonces a finalizar el programa con el CREA. Muy bien, tenemos algunas tareas. Pastor Enrique, primera tarea. Y yo te voy a dar una tarea cortita. Yo cuando era un niñito, no tuve hermanos, bien lo dijo pastor, pero tuve un compañero del primer año de secundaria que me enseñó lo lindo que siente ser protegido. Siempre me quitaban los chupetes, los niños de otro grado. Y este niño me protegía. Yo estaba en tercer, cuarto gradito. Quiero invitarte a ver si hay alguna historia en tu vida con un hermano, con algún pariente, algún familiar que te haya sentido, te ha hecho sentir bien por el trato que te dio, por el respaldo que te dio. Y analice ese espectáculo para que te des cuenta en tu vida cómo Cristo también te defiende, te cuida y valóralo, ¿no? Porque Jesús te defiende siempre, ¿no? Pastor. Quizá podríamos identificar entre las personas que conocemos a alguien a quien amamos como un hermano. También. ¿Qué tal? Y puedes ahora enviarle un mensaje bíblico, un mensaje, decirle gracias, porque siempre he sentido en ti la fuerza de un hermano, el cariño de un hermano, ¿no? Creo que sería algo bonito para esta oportunidad. Bonito. Y ya tengo una tercera que es la mejor manera de decirle que es tu hermano, es abriéndole la Biblia, enseñándole la palabra de Dios. Por eso tienes que ser parte del Proyecto 100. Amén. Únete y sé tú también un instructor bíblico, alguien que comparte las enseñanzas de Jesús a través de la Biblia. Amén. ¿Está bien? Muy bien, entonces, pastor, gracias con estas tareitas. Pastor Rubén, las preguntas claves. Vamos, hermanos queridos, con la pregunta número 1. Jesús, quien adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros, no se avergonzó de llamarnos hermanos. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Pongan allí su respuesta. ¿Qué dice Pastor Heisen? Pastor Heisen. Bueno, la última parte escuché, dice, no se avergonzó, no se avergonzó. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Nunca se avergonzó. Entonces la respuesta es... verdadera. Verdadero. Nunca se avergonzará. Verdadero. Pregunta número 2. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos cristianos comenzaron a avergonzarse de Jesús. ¿Falso o verdadero? Sí, sí. Era probable que sí. Verdadero. Claro. Precisamente por eso es que el apóstol Pablo escribe eso, ¿no? El sermón. Dice, puede ser que tú te avergüences. Y eso hemos hablado, ¿no? Sí, Hemos sí, hablado. sí. Es importante este mensaje porque Pablo sentía, puede ser que tú hasta te avergüences de Jesús, pero él nunca se avergüenza de ti, ¿no? Qué tremendo. Entonces, qué Recuerdo que era un exhortación. sermón, ahí estaba predicando el pastor Pablo. ¿Será que en esta hora estoy hablando para alguien que siente vergüenza o se siente avergonzado de Jesús? Quiero decirte que Jesús nunca se avergüenza Amén. de ti. Oye, ese es un sermonzazo. Oye, eso es un sermón. 3, Jesús solo podía ser nuestro Salvador si llegaba a ser carnal, vendido al pecado como lo somos nosotros. ¿Falso o verdadero? Vendido al pecado. ¿Sería posible eso? Si pecaba, ¿cómo era posible, pastor? Claro, entonces la respuesta No había es manera. Falso. Falso, mis hermanos. 4. Jesús pasó de ser el exaltado Hijo de Dios a ser el obediente Hijo del Hombre. ¿Falso o verdadero? Bueno, verdadero, ¿no? Verdadero. Verdadero. La obediencia. Jesús puso su confianza en Dios y en su promesa de que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Falso o verdadero? Dependencia, ¿no? Sí, la dependencia era lo que le daría la victoria, ¿no? Y hay un texto inclusive que lo dice, ¿no? Pondré a los enemigos de tus pies, ¿no? Entonces, respuesta verdadero. Verdadero, mis hermanos. Espero que todos hayan sacado su 20. Puro 20. ¿no? Y que de esa manera hayan consolidado su conocimiento de la lección de esta semana. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén Montero. Entonces, así finalizamos la cuarta lección y también con esta lección terminamos o finalizamos la compañía del Pastor Enrique Cárdenas. No le vamos a decir quién es el invitado del siguiente mes, pero todos también van a ser parte de este movimiento especial. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Heisen, por la consideración, por la invitación, y ya sabe que siempre que desea que esté servido. Gracias, Pastor. Maestro también, porque siempre nos da que lleve nuestros saludos, ¿verdad, Pastor? Saludos. Sí, saludos para la misión suroriental, Claro que Pastor. sí. Le voy a llevar. Iglesias ahí de Pardo, de Y comparte Tupac los links, Amaru, Pastor. Claro que sí, de todas maneras compartimos el Puerto link con las que no Maldonado. están todavía conectadas.
La Escuela Sabbat que está viva, ¿no? Un saludo para toda nuestra gente allí. Amén, amén. Muy bien, gracias queridos amigos. Así fue la cuarta lección del trimestre y les invitamos a que puedan compartir este programa. Recuerda que está ya en el YouTube. Síguenos, Adventistas UPS, en el YouTube, también en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y sea tú también un portador de esperanza, comparte con todos, porque más personas pueden conocer del amor de Dios. Amén. Vamos a finalizar, pastor, despídanos. Claro que sí. Con una oración y después finalizamos cantando Discípulos de Fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más por el gozo, la alegría de poder conocer en tu palabra esta gran verdad, que tú eres el único sobre la tierra que puede comprender de tal manera nuestra naturaleza que nos socorre, que nos salva, porque pasaste por cada una de nuestras necesidades, dolencias, y porque eres el único que puede salvar, nuestro Salvador. Bendice, Señor, una vez más a tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por la presentación esta mañana. Gracias por el ministerio aquí de nuestros compañeros, Pastor Hayes, Pastor Montero, cada pastor que ahorita está sirviéndote igual en sus distritos, y a cada amigo y hermano que está conectado en esta hora también. Te dejamos nuestras vidas en tu mano de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.